Hola, me llamo Lorenzo Patini, soy estudiante en la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia de la UTN, y este es el trabajo práctico final integrador de la materia Programación 2. Bueno, este es nuestro diagrama de UML. Bueno, estas son nuestras clases o las entidades de nuestro trabajo. La clase A, que es libro, y la clase B, que es ficha bibliográfica. Tenemos los atributos privados de ambas clases. Y podemos ver que el libro tiene el atributo ficha bibliográfica de tipo ficha bibliográfica, porque un libro contiene una ficha bibliográfica. Entonces acá podemos ver la relación de asociación. Podemos ver los métodos y los constructores de ambas clases, con sus getters y setters necesarios y el método toString. Esta parte del código va a mostrar a ficha bibliográfica y a libro, las entidades o entities en este caso. Acá tenemos los atributos en privado, tenemos eliminado que es inicializado en falso, es un estado que se inicia en falso. Tenemos el constructor con todos los parámetros estándar de ficha bibliográfica. Tenemos getter y setter para ID, getter y setter para ICBN. En este caso, ICBN va a tener una condicional cuando haya distintos tipos de error en el input por parte del usuario. También tenemos condicionales cuando la clasificación de Dewey, el puesto de la estantería y el idioma haya, haya alguna condición que no se cumpla, como superar una cantidad de caracteres. Y los métodos de sobreescribir, como en este caso que se pide ficha bibliográfica y nos da toda la información correspondiente al libro. Aquí tenemos en privado los atributos del libro, tenemos el constructor con los parámetros estándar. Aquí tenemos getters y setters. En el caso de título, autor y editorial, va a haber condicionales para que el código no se corte abruptamente si hay un exceso de caracteres. En el caso de año de edición, la condicional tiene que ver con un valor numérico. Aquí hay un setter para ficha bibliográfica. Si ya existe una ficha asociada al libro, va a imprimir por terminal. Y los métodos override correspondientes. Buenas, mi nombre es Uriel Palma, soy de la Tecnicatura Universitaria en Programación y vamos a estar haciendo la presentación del trabajo final integrador de la materia de Programación 2. Bueno, empezando mostrando brevemente un poco cómo es la estructura de nuestro SQL. Tenemos la tabla de la ficha bibliográfica y tenemos acá la tabla del libro con todos sus parámetros. Después mostramos un poco eh, cómo están cargados algunos con un inserint normal y lo mismo para los libros, algunos ejemplos. Empezando a ver el código, vemos acá en librería que tenemos MySQL Connector. Esto es un driver, el driver Java Database Connectivity. Esto lo que hace es que le permite al código que escribimos acá, el código Java, entender el protocolo de SQL, ¿no? De la base de datos. Bueno, esto es importante porque, nada, al ser lenguajes distintos, por ahí pueden ocurrir errores. Y bueno, a la base de datos nos conectamos por medio de este archivo acá, dbProperties, donde tenemos la URL que apunta a la base, y bueno, el usuario y la contraseña de nuestro MySQL. Pasando al siguiente archivo, vamos a ver el Database Connection, que esto es básicamente el encargado de conectar completamente la base de datos y Java. Bueno, vamos a tener en principio el load properties. Esto lo que hace es básicamente leer el archivo que vimos antes acá, el dbProperties, y los carga con la clase estándar properties, los carga en el classpath de la aplicación. Bueno, después tenemos acá un try, como un try with resource, que esto es básicamente para que el archivo se cierre.
y nos libere recursos y no esté siendo un gasto innecesario. Bueno, después tenemos el getConnection, que lo que hace es llamar a la propiedad anterior y extrae, con el props, extrae los valores de la URL, del usuario y de la contraseña. Bueno, después tenemos el Clash for Name, que se encarga de cargar el driver que mencionamos antes, el de MySQL Connector. Bueno, estos dos lo que hacen es justamente eso, asegurarse de que el driver va a estar cargado. Después tenemos este método driver manager getConnection, que básicamente también se le pasa la URL, el usuario y la contraseña, y si está todo correcto, devuelve el objeto, eh, sí, el objeto connection. Y bueno, también usamos algunos manejos de errores como el bloque tree catch para manejar los posibles errores. Y bueno, para finalizar, tenemos el bloque main, que básicamente esto no tiene ninguna funcionalidad en la aplicación más que un control, básicamente. Es una herramienta. Esto lo que hace es comprobar que el DB Properties esté disponible y que se pueda leer, sobre todo. Eh, Hace una comprobación, una carga desde el ClassPath y nada, si lo encuentra nos devuelve que está disponible, que se encontró, y si no está disponible, bueno, nos da el mensaje de que no se encuentra. Bueno, eso sería todo. Hola, mi nombre es Florencia Herrera, soy estudiante de la Tecnicatura en Programación a Distancia y vamos a presentar el trabajo final integrador de Programación 2. La capa DAO es la encargada exclusivamente de interactuar con la base de datos. Su función principal es realizar las operaciones CRUD, o sea, crear, leer, actualizar y eliminar los registros. Acá no hay reglas de negocios, no hay validaciones y no hay interacción con el usuario. El DAO se limita únicamente a ejecutar consultas SQL y transformar los resultados en objetos de modelo. Cada entidad del sistema tiene su propio DAO, lo que favorece la separación de responsabilidades y facilita el mantenimiento. Además, los DAOs manejan las conexiones y participan en transacciones cuando se requieren operaciones múltiples y coherentes. Y la capa Service se ubica por encima de los DAO. Es donde se implementa la lógica de negocio del sistema. Su rol es coordinar una o varias operaciones de los DAOs y aplicar validaciones, reglas o restricciones que tiene que cumplir el sistema. Mientras que un DAO solo ejecuta operaciones aisladas, un service puede combinar varios DAO dentro de la misma transacción para asegurar que todo se haga correctamente o se deshaga. Y los servicios también se encargan de enviar mensajes más claros al usuario, manejar errores y ofrecer una interfaz coherente a la capa de presentación, que en nuestro caso es el menú por consola. Hola, mi nombre es Federico Quintero, soy estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia en la UTN y esta es la presentación de nuestro trabajo práctico integrador de Programación 2. Bueno, ahora vamos a estar explicando la parte main de nuestro proyecto, donde tenemos la app menu de Java que básicamente va a actuar como la interfaz para el usuario, implementando los servicios de ficha bibliográfica y de libro para poder desarrollar lo que es la lógica de nuestra aplicación, de nuestra interfaz y las entidades del libro y ficha bibliográfica para poder representar los datos. Dentro de AppMenu tenemos todos los imports correspondientes y vamos a estar implementando todos los métodos para realizar las operaciones de CRUD, que son de creación, lectura, de actualización y para eliminar nuestros elementos. Como podemos ver, están todas las operaciones que nos permiten llevar a cabo estas acciones. Y ahora desde la parte de main de Java vamos a ejecutar y realizar las pruebas correspondientes. Vamos a ejecutar nuestra aplicación.
Vamos a crear un libro. Vamos a poner de título Programación 2. Vamos a ir completando los datos para poder asignarlo. Y vemos que el libro fue creado con el ID 9 y se le asignó la ficha número 9. Ahora vamos a pedirle a la aplicación que liste todos los libros disponibles. Ahí aparecen todos los libros disponibles y ven, este es el que acabamos de crear con el ID número 9. Ahora vamos a buscar el libro por ID. Perfecto, nos devuelve el libro que acabamos de crear. Y ahora vamos a actualizar el mismo. Y le vamos a cambiar el título solamente para ver que impacten los cambios. Vamos a buscar el libro por ID. Vemos que están impactando los cambios en el título. Ahora vamos a ver la ficha asociada al libro, lo que nos devuelve que todos los valores de la ficha son null porque no pusimos ningún tipo de dato cuando creamos el libro con la ficha bibliográfica. Y ahora vamos a eliminar el libro. Vamos a confirmar la operación. Vemos que el libro fue eliminado correctamente. Y vamos a pedirle nuevamente a la base de datos que nos liste todos los libros actuales. Y como vemos, los mismos, dentro de los mismos ya no está el libro que acabamos de crear y posteriormente eliminar.